días, mi nombre es Esther Melissa Pérez Pizán y hoy vengo a explicar los mapas de la cuarta semana. El primer mapa consiste en el mecanismo de transmisión y diagnóstico para bacterias. Estas bacterias se pueden transmitir ya sea por contacto directo como por contacto indirecto. En el caso del contacto indirecto es cuando hay contacto entre una persona infectada con una persona sana, pero a la vez esta persona sana eh, puede contagiarse más rápidamente cuando es susceptible, es decir, por ejemplo, puede estar inmunodeprimido. Y con respecto al contacto indirecto se da porque estamos consumiendo, por ejemplo, alimentos o agua contaminados. También tocamos superficies contaminadas. Para realizar las pruebas se necesitan tomar las muestras. Esas muestras se pueden obtener por hisopado, por emisión espontánea, como heces, como esputo, por punción, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, de, también ahí podemos tener a la sangre cuando extraen sangre para la muestra, por biopsias y por raspados. Entonces, teniendo en cuenta esto, se realizan las pruebas para que pueda diagnosticarse una enfermedad con una causa etiológica como una bacteria. Entre los métodos de diagnóstico tenemos tres tipos: método fenotípico, genotípico y proteosómico. En el caso del método fenotípico, tenemos a la observación microscópica. En la observación microscópica, pues lo vamos a poder ver a través del microscopio mediante tinción simple como tinción diferencial. Luego tenemos la observación macroscópica, que esta se da a través de cultivos. Estos cultivos, pues, por ejemplo, tenemos el agar sangre, chocolate, maconqui, manitol salado, e incluso también en medio Lowenstein-Janssen. Y finalmente tenemos a las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas como la oxidasa, la catalasa y la ureasa. En el caso del método genotípico o molecular, acá tenemos un gran ejemplo que es el PCR. Y como método proteosómico, tenemos a la serología. Acá las pruebas como ELISA, como de Western blot. Ya. Por otra parte tenemos el mecanismo por hongos. Estos hongos se van a transmitir por contacto directo entre una persona que tenga este hongo o incluso el medio donde esté presente este hongo con una persona sana o puede que esté sana como que no. Entonces, estos se van a diagnosticar. Primero, en primera instancia hay que tener en cuenta cómo se va a tomar la muestra y de dónde. ¿De dónde? Pues de pelo, de uñas, de piel, de mucosas, también de córnea, de abscesos. ¿Mediante cómo podemos tomar esa muestra? Mediante raspados, mediante el uso de agujas, mediante biopsias. En el caso del diagnóstico tenemos el examen directo, que aquí el examen directo pues se toma la muestra, se obtiene esa muestra en una lámina portaobjeto o en una placa Petri. Ahí es donde se agrega el KOH en un 20 o 40%. Este KOH va a servir para que elimine otros materiales celulares a excepción del hongo, es decir, va a eliminar todo lo excedente y solo va a dejar al hongo. Y ya posteriormente se llega al microscopio. En el caso del examen microscópico, pues como hemos visto en la práctica, hemos visto sobre todo con azul de metileno, como podemos ver, por ejemplo, las estructuras como las macroconidias, las microconidias, hifas, entre otros. Y luego tenemos el cultivo. Acá principalmente se usa el agar saboro. El agar saboro, por ejemplo, para la Candida albicans, para el Microsporum canis, el Trichophyton rubrum, el Epidermophytum. Y también había encontrado en una bibliografía que mencionaban al agar micocel, que se utiliza sobre todo para hongos patógenos.